Las enfermedades autoinmunes son un conjunto de patologías en las cuales el sistema inmunológico genera anticuerpos que atacan a nuestras propias estructuras. En este vídeo te voy a hablar de qué son las enfermedades autoinmunes y 8 circunstancias por las cuales pueden surgir dentro de tu cuerpo. ¡Empezamos! Si es la primera vez que llegas a mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la nutrición, de la fisiología, de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Cuando hablamos del funcionamiento del organismo, tenemos que hablar del funcionamiento de diferentes sistemas. Tenemos el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema intestinal y también tenemos el sistema inmunológico. El sistema inmunológico quizá es uno de los sistemas más complicados de estudiar, cada vez sale más bibliografía y más documentación y cada vez es más compleja. Conforme más vamos avanzando en el estudio del funcionamiento de los linfocitos, de los anticuerpos, de las interleuquinas, del vínculo que existe en el funcionamiento o el desequilibrio del sistema inmunológico con muchas patologías, cada vez los médicos nos vamos quedando más asombrados de todo aún lo que queda por estudiar y el vínculo que tiene el sistema inmunológico a su vez con el sistema endocrino, el sistema nervioso, con los tumores, con enfermedades autoinmunes, con la inflamación, etc. Lo más importante a la hora de empezar a hablar del sistema inmunológico es que sepas que existen dos tipos de disfunciones que pueden existir alrededor del sistema inmunológico. Por un lado, la inmunosupresión significaría el proceso por el cual el sistema inmunológico se deprime, como bien indica la palabra, y el organismo es más proclive a patologías infecciosas, infecciones de gripe, de neumonía, de bacterias, de patógenos, de cándida, de hongos. Estás más predispuesto a que surjan tumores. La inmunosupresión se puede producir por muchísimas circunstancias, por una caquexia, por desnutrición, por falta de proteínas, porque has bajado rápidamente de peso, porque te encuentras en un estado de catabolismo por exceso de cortisol, porque estás muy nervioso, por una infección de VIH que da lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por la quimioterapia, que puede generar neutropenia, bajada de neutrófilos y predisposición a neumonías. Existen muchísimas variables que pueden generarte inmunosupresión, incluso los propios inmunosupresores que se dan a las personas a las cuales se les ha trasplantado un órgano, de forma que en un intento que el organismo no rechace a ese hígado, a ese riñón, a ese pulmón que te acaban de trasplantar, se le incorpora dentro de todos los fármacos a la persona inmunosupresores, corticoides, ciclosporina, etc., en un intento de rebajar la llama inmunológica para que no existan anticuerpos que puedan generar un rechazo en ese órgano. Todo esto sería un desequilibrio del sistema inmunológico hacia la inmunosupresión, pero también tenemos otro desequilibrio del sistema inmunológico que puede conducir a la hiperactividad del sistema inmune, una alta producción de anticuerpos y acabar en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Hashimoto, la colitis ulcerosa, la celiaquía, la enfermedad de Crohn, etc. Existen hasta más de 100 enfermedades actualmente diagnosticadas como enfermedades autoinmunes o de base autoinmune, y principalmente lo que quería que supieras es que los desequilibrios y las alteraciones del sistema inmunológico principalmente pueden virar hacia esas dos vías, o bien hacia la inmunosupresión o bien hacia la hiperactividad, generando enfermedades autoinmunes. En este vídeo te voy a hablar de las enfermedades autoinmunes porque se ocasionan y 8 factores que pueden conducir o pueden generar una alta predisposición al desarrollo de estas enfermedades autoinmunes. En próximos vídeos te hablaré de qué herramientas tenemos disponibles para intentar realizar un abordaje integral en las enfermedades autoinmunes, o en caso de que ya la tengas diagnosticada y estés con inmunosupresores, con corticoides, inmunomoduladores, terapias biológicas, etc., puedas abordar con otras herramientas naturales que al menos puedan limitar efectos secundarios de estos fármacos, y también desarrollaré otra serie de vídeos para la inmunosupresión o para mejorar la modulación y el funcionamiento del sistema inmunológico. Empecemos hablando de qué son las enfermedades autoinmunes y de cuándo en la comunidad científica se empezó a hablar de este tipo de patologías. Hace 50-60 años aproximadamente, en la comunidad científica se empezó a observar o se empezó a estudiar molecularmente las bases que existen alrededor de estas enfermedades autoinmunes. Fue Barnett
en los años 60, el primero que habló de las rutas moleculares de las enfermedades autoinmunes. De hecho, recibió un premio Nobel alrededor de su teoría, que es la teoría del clon prohibido. Esto quiere decir que el sistema inmunológico siempre tiene la capacidad para reconocer aquellos linfocitos, que son unas células que tenemos en nuestro sistema inmunológico, que en principio atacarían a nuestras propias estructuras si un sistema inmunológico homeostásico, equilibrado, donde hay una flexibilidad inmunológica, metabólica, un equilibrio endocrino, intestinal, etcétera, nervioso, el organismo va a tener la capacidad para reconocer esos linfocitos que se fabrican en el timo, que podrían salir a nuestro plasma sanguíneo y podrían atacar nuestras estructuras porque las reconocerían equivocándose como exógenas, y el organismo permite que no acaben de madurar o acaba destruyéndolos en un intento de que no existan linfocitos que ataquen o que acaben de liberar anticuerpos que ataquen a nuestras estructuras. ¿Qué ocurre con el paso de los años, con alteraciones metabólicas, endocrinas, con alta exposición a corticoides, fármacos, antibióticos, con exposición a moléculas exógenas como el gluten, la caseína, que se encuentran ciertamente asociadas a algunas enfermedades autoinmunes, con alteraciones intestinales? Existen muchísimas causas que pueden conducir a la exacerbación de enfermedades autoinmunes, que el sistema inmunológico va a escapar al control homeostásico que tiene el organismo y se van a empezar a producir anticuerpos que se equivocan. El organismo, o el sistema inmunológico en este caso, va a reconocer estructuras denominadas antígenos proteicos, que son moléculas proteicas que se encuentran en nuestro organismo, y va a pensar que son exógenas, que son externas. Entonces va a liberar alta cantidad de anticuerpos en un intento de aplacar esos antígenos y destruirlos, y entonces nuestros tejidos van a empezar a destruirse paulatinamente. Esos linfocitos que reconocen los antígenos en principio solo deberían liberar anticuerpos para bacterias, para células tumorales, para cándidas, para hongos, para cualquier tipo de patógeno que entra en nuestro organismo. Pero vuelvo a repetirte, pueden existir circunstancias donde el sistema inmunológico se equivoque y reconozca nuestras propias estructuras proteicas que hay alrededor de las células pancreáticas, de las vainas de mielina, de las células cardíacas, de las células de la glándula tiroidea, puede reconocerlas como externas, liberar anticuerpos, y esos anticuerpos adherirse a las estructuras externas, lisarlas, desestructurarlas, y es ahí cuando comienzan las enfermedades autoinmunes como las que te acabo de decir: esclerosis múltiple, colitis ulcerosa o artritis reumatoide. Las enfermedades autoinmunes están aumentando cada vez más de forma epidemiológica en todo el mundo. Hasta un 10% de personas alrededor del mundo tienen algún tipo de enfermedad autoinmune. Sí que es verdad que la epidemiología nos muestra que en América del Norte y en Europa es donde principalmente se desarrollan las enfermedades autoinmunes. Esto es muy curioso porque es donde principalmente se han desarrollado nuevas estrategias de alimentación, de exposición a aditivos alimentarios, a fármacos, etc. Nuestro estilo de vida occidental es curioso que esté asociado al aumento epidemiológico de enfermedades autoinmunes en los últimos 50-60 años, pero no es así en todas las enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Graves, con un componente también autoinmune, es mucho más alto en incidencia epidemiológicamente en Oriente. Por tanto, aunque en principio hay muchísima más cantidad de enfermedades autoinmunes asociadas al estilo de vida occidental, tampoco podemos reducirlo y decir que simplemente es por el consumo de harinas refinadas, por la exposición de fármacos, porque hay muchísimas variables de las cuales te voy a hablar a continuación. Primer factor que puede predisponer a enfermedades autoinmunes: la genética. Aunque existen muchísimos factores alrededor de la expresión de las enfermedades autoinmunes, es conocido que existen genes que pueden condicionar desde el nacimiento a la expresión de algunas enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, como la esclerosis lateral amiotrófica, la colitis ulcerosa, la diabetes tipo 1. Esto principalmente se ha podido estudiar en gemelos. En gemelos principalmente se puede observar cómo hay mayor predisposición, si uno de los hermanos ha tenido una enfermedad autoinmune, a que el otro hermano también acabe teniendo una expresión de esa misma enfermedad, lo cual nos permite saber cómo existen algunos genes, que por ejemplo también en la enfermedad celíaca se puede observar con un test genético, cómo puedes dar positivo a determinados genes que en muchas ocasiones no son condicionantes, pero sí que te van a generar una predisposición y el caldo de cultivo para que con el resto de factores se pueda generar la expresión de la enfermedad autoinmune. Segundo factor que puede predisponerte a enfermedades autoinmunes: el sexo. Si eres una mujer,
vas a tener más probabilidades de desarrollar enfermedades autoinmunes. Esto básicamente es porque el sistema inmunológico no funciona igual en hombres o en mujeres. En hombres principalmente tenemos una predisposición a desarrollar más factores inflamatorios, tenemos más predisposición a desarrollar una inmunosupresión, por eso los hombres somos más candidatos a tener infecciones de gripe, de neumonía, infecciones de determinados patógenos, porque tenemos más predisposición a tener inmunosupresión, pero somos menos candidatos a enfermedades autoinmunes. En las mujeres es al revés. Las mujeres tienen una llama inmunológica muy elevada ante los patógenos, con lo que a lo largo de su vida, tras cada exposición que van teniendo a pequeños virus, pequeñas bacterias, pequeñas infecciones de orina que van teniendo, la liberación de anticuerpos cada vez es mayor en su vida. Tienen exposición a embarazos. Los embarazos generan alta reactividad inmunológica, que genera que las mujeres quizás sean más fuertes ante la exposición de patógenos externos, pero tienen más predisposición a tener un sistema inmunológico muy hiperactivado, mayor liberación de anticuerpos que tarde o temprano acaban equivocándose y atacando las propias estructuras, y de ahí que muchas mujeres a partir de los 35 o 40 años acaben desarrollando una mayor incidencia de artritis reumatoide, de esclerosis múltiple. Hay bastantes mujeres que pueden llegar a desarrollar anticuerpos positivos contra la glándula tiroidea después del embarazo, dando lugar a una enfermedad de Hashimoto. Y por ejemplo, el lupus eritematoso se sabe que por cada hombre que la sufre, hasta 10 mujeres la sufren, es decir, 10 veces más de diagnósticos en mujeres de lupus eritematoso que en hombres. Esto es un condicionante simplemente por cómo funcionamos inmunológicamente de forma diferente el hombre de la mujer. Tercer factor que puede generar predisposición a enfermedades autoinmunes: desequilibrios hormonales. Esto lo vemos principalmente en los desequilibrios que se pueden producir en la práctica totalidad de todas las hormonas, pero principalmente en las hormonas sexuales. Cualquier mujer, cuando entra en la perimenopausia y en la menopausia, el ovario deja de liberar de forma eficiente estrógenos, progesterona, etc. Se pueden producir muchísimos desequilibrios inmunológicos. El hombre, con el paso del tiempo, ante la andropausia y la pérdida de testosterona, también puede tener alteraciones inmunológicas, pero principalmente vamos a poder tener una predisposición mayor a enfermedades autoinmunes cuando nuestra cápsula suprarrenal está fallando y los niveles de cortisol y también de hidroepiandrosterona, que es la hormona DHEA, están disminuidos, y la capacidad antiinflamatoria, la capacidad que tiene nuestro organismo de enfrentarse a la inflamación, etcétera, puede verse desequilibrada, y la predisposición a enfermedades autoinmunes es muchísimo mayor cuando existen todos este tipo de desequilibrios hormonales. Cuarto factor que puede generar una predisposición a enfermedades autoinmunes: una hiperactividad excesiva del sistema nervioso simpático, la cual pueda generar una sobreactividad del sistema nervioso y finalmente una claudicación de la cápsula suprarrenal. ¿Esto por qué? Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde vivimos hiperactivados, donde incluso nos gusta estar hiperactivados, liberando mucha adrenalina, mucha noradrenalina, muchísima dopamina. Nos gusta estar con 2 trabajos, entrenando por la mañana, haciendo cetosis, ayuno intermitente. Nos encanta vivir enchufados hasta los 30, 35, 40 años, y hasta esa época se desarrolla un proceso denominado hormesis celular, que es la capacidad de adaptación que tiene el organismo a los estímulos externos. Es decir, yo necesito adrenalina, yo necesito hiperactivarme para poder entrenar, para hacer una cetosis, para trabajar, para cuidar de mis 2 hijos, para el fin de semana salir con mis amigos. No pasa nada. Mi organismo va a liberar actividad simpática necesaria, adrenalina, catecolaminas, cortisol para desinflamarme, para poder seguir hacia adelante. Y es más, me va a encantar, me voy a enchufar y voy a adherirme excesivamente y voy a alardear de ese estado en el cual me creo Superman. Mi hipófisis, mi hipotálamo, mi cápsula suprarrenal, en un intento de poder levantarme al día siguiente y seguir con ese estilo de vida que me gusta tanto llevar, va a liberar mucha adrenalina, va a liberar mucho cortisol en un intento de desinflamarme y poder levantarme a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, irme a hacer una hora de aeróbicos, luego desayunar, entrenar por la tarde, etcétera, y además dormir poco. Y me va a encantar. ¿Cuál es el problema? Un exceso de exposición a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a todas estas catecolaminas que hacen que mi sistema nervioso esté muy activado y que el parasimpático, que es el que se encarga de las actividades vegetativas, de la vejiga, de las funciones gastrointestinales, del descanso, de la liberación de serotonina, etc., toda esa hiperactividad del sistema nervioso simpático acaba produciendo desequilibrio en la liberación de citoquinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, que es una molécula que se sabe que predispone mucho y que está muy asociada
asociado a las enfermedades autoinmunes. Eso por un lado. Pero por otro lado, cada vez se habla más de la fatiga adrenal, de la fatiga crónica, de la fatiga del sistema nervioso central, asociado a que la cápsula suprarrenal llega un momento que ante tanta liberación de cortisol para lograr desinflamarme y lograr tirar hacia adelante, llega un momento que se produce una depresión en el funcionamiento de mi cápsula suprarrenal, no libero corticoides que son antiinflamatorios y esa llama inmunológica escapa al control de mi organismo y es cuando se empiezan a producir muchísima cantidad de anticuerpos y por eso muchas personas en las cuales existe un déficit en la producción de cortisol, que se puede medir con cortisol en orina de 24 horas, acaban teniendo una predisposición a liberar muchos anticuerpos que acaban atacándose a sí mismos. Esto es algo que muy curiosamente se ha podido observar en muchísimos deportistas que en los años 70, 80 se expusieron a alta cantidad de corticoides. Esto principalmente se ha podido observar en el calcio, en la liga italiana, en los años 70, 80 es conocido y en la literatura científica se sabe que hubo una tasa de exposición a corticoides mucho más alta que en la población normal y esto ha generado que actualmente tengamos muchísimos casos de enfermedades autoinmunes en jugadores del calcio de primera división que se expusieron a altos entrenamientos, a golpes, etcétera, alta tasa de sobreentrenamiento que tuvo que ser compensada con corticoides externos, que esto les generó un déficit de producción de cortisol endógeno, dando lugar a enfermedades autoinmunes. De ahí que la esclerosis lateral amiotrófica justo en futbolistas que han jugado en la liga italiana en los años 70-80 esté diagnosticada hasta 6 veces de forma epidemiológica mayor que en el resto de población y esto se sabe que es por esa fatiga adrenal que se produjo en este tipo de jugadores de fútbol. Por eso ya te adelanto que una de las herramientas que en el próximo vídeo voy a abordar es esa relajación tan importante de la cual muchas veces hablo, insisto, el equilibrio del sistema nervioso, del sistema emocional para permitir que esa hiperactividad del sistema nervioso, la recuperación de la glándula suprarrenal sea viable. Quinto factor alrededor de las enfermedades autoinmunes, los desequilibrios metabólicos. Sabemos que cuando existe una inflexibilidad metabólica, cuando existe una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico, se habla paralelamente de la inflamación que se produce en el adipocito. A eso se le denomina lipoinflamación. Sabemos que el adipocito, la célula grasa, no es simplemente una célula que acumula triglicéridos y que nos hace engordar y vernos mal delante del espejo. Es una célula sintiente, es una célula que forma parte del sistema endocrino y que cuando se inflama alrededor de esta resistencia a la insulina, síndrome metabólico, inflexibilidad metabólica, libera citoquinas y entra en contacto directamente con el macrófago, haciendo que el macrófago también empiece a expresar una serie de citoquinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, del cual te acabo de hablar, que está tan de forma íntimamente ligada a la predisposición a enfermedades autoinmunes. Así que todas las patologías alrededor del desarrollo del síndrome metabólico, de la diabetes tipo 2, la acumulación de grasa visceral, etcétera, a largo plazo, por esa inflamación y esa elevación de factor de necrosis tumoral alfa, vas a generar mayor predisposición a enfermedades autoinmunes. Con todo ello, además, sabemos que la inflamación a largo plazo puede generar un déficit en la producción de cortisol. A corto plazo liberarás, pero a largo plazo vas a generar un déficit en la producción y ahí ya sí que tendrás todo el caldo de cultivo para ir liberando esa cantidad de anticuerpos que den lugar a esa enfermedad autoinmune. Sexto factor alrededor de las enfermedades autoinmunes, desequilibrio del territorio intestinal. Esto es muy evidente, casi todas las enfermedades autoinmunes tienen un componente gastrointestinal. Cuando en consulta ves una persona con enfermedad de Hashimoto, artritis reumatoide, lupus, con esclerosis múltiple, casi todas las personas te dicen que tienen fermentación, las digestiones pesadas, etc. Existen muchísimas enfermedades autoinmunes que además impactan directamente en la zona gastrointestinal, gastritis autoinmune, colitis ulcerosa, celiaquía, enfermedad de Crohn. El 70% de las células inmunitarias se encuentran en nuestro terreno gastrointestinal, de forma que cualquier alteración en la liberación de enzimas, cualquier impacto en la liberación de ácido clorhídrico, cualquier parada en la eficiencia gastrointestinal que tengamos, evidentemente puede afectar a nuestras células inmunológicas. Cualquier hiperactividad del sistema nervioso simpático, alteración de biorritmos, inflexibilidad metabólica va a impactar directamente en todas estas funciones gastrointestinales, con lo que todos esos alimentos que tú estás comiendo en un intento de nutrirte y mejorar tu salud se van a quedar estancados. La hidrólisis, la exposición al ácido clorhídrico, a las sales biliares, la absorción de nutrientes no va a ser eficiente y evidentemente vas a empezar a fermentar, a generar un caldo de cultivo de sobrecrecimiento bacteriano, vas a generar una inflamación localizada, vas a generar una inflamación del enterocito, una posible permeabilidad intestinal y si tienes una permeabilidad intestinal, que son esos pequeños poros que se generan en la mucosa intestinal, vas a facilitar la entrada de antígenos proteicos derivados del gluten, de la caseína,
caseína de determinados productos alimenticios proteicos que sí que van a generar que tu sistema inmunológico, en un intento de aplacar esa entrada de nuevos antígenos, se liberen tantos anticuerpos que tarde o temprano van a acabar atacándote a tus propias estructuras. Por eso no es que el gluten, la caseína, determinadas proteínas te generen enfermedades autoinmunes, pero si tienes ese caldo de cultivo que favorece la permeabilidad intestinal y que entren constantemente proteínas exógenas, evidentemente vas a producir anticuerpos que tarde o temprano pueden, al perder la especificidad ante estos antígenos proteicos, pueden acabar reconociendo estructuras endógenas como si fueran externas y ya dar lugar a esa enfermedad de Hashimoto o una diabetes tipo 1. Séptimo factor alrededor de las enfermedades autoinmunes: determinados patógenos. Esto es conocido principalmente alrededor del estreptococo, alrededor del Epstein-Barr, alrededor del Helicobacter pylori. Todo este tipo de bacterias o de virus, el citomegalovirus, etcétera, están asociados a determinadas enfermedades autoinmunes cuando, ante una inflamación crónica de bajo grado alargada en el tiempo, el organismo es incapaz de mantener a raya estos virus, que pueden generar a su vez una exacerbación en la liberación de anticuerpos en un intento de luchar contra estos virus, y esos anticuerpos se pueden acabar equivocando y atacando a nuestras propias estructuras. Octavo y último factor alrededor de las enfermedades autoinmunes: los xenobióticos. Los xenobióticos son cualquier tipo de factor químico que pueda entrar en contacto con nuestro organismo y que pueda generar alteraciones en el ADN, en el funcionamiento celular, en el funcionamiento inmunológico, endocrino, etcétera, y que pueda conducir a esa inflamación, ese desequilibrio del sistema inmunológico y al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ahí tendríamos las drogas, el tabaco, fármacos que a su vez pueden generar alteraciones inmunológicas. De hecho, el lupus eritematoso quizás sería la enfermedad autoinmune que más incidencia tiene asociada a exposición a fármacos a lo largo de toda la vida, como los corticoides. Tendríamos también la deficiencia de vitamina D. Se sabe que personas con concentraciones muy bajas de vitamina D también tienen una predisposición a desarrollar determinadas enfermedades autoinmunes, o incluso la exposición a vacunas, que falta mucho por estudiar, pero se especula que en personas con cierta predisposición y ante la entrada de antígenos que se encuentran dentro de las vacunas, la reacción inmunológica podría ser tan elevada que se podría generar una predisposición a determinadas enfermedades autoinmunes. Se especula principalmente alrededor de las vacunas en la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Cuando hablamos del funcionamiento del sistema inmunológico, tenemos que hablar siempre de la búsqueda del equilibrio del funcionamiento de todas estas células, linfocitos, monocitos, macrófagos, etcétera, alrededor de todo lo que se desarrolla en el sistema inmunológico. Al igual que siempre hablamos de homeostasis, de equilibrio en el sistema hormonal, el sistema nervioso, el sistema emocional, sistema gastrointestinal, en el sistema inmunológico siempre tenemos que estar jugando entre la inmunosupresión y la hiperactividad que conduzca a enfermedades autoinmunes, intentando siempre llevar a la persona o al paciente al equilibrio, donde nuestro sistema inmunológico sea capaz inmediatamente de reconocer patógenos externos para atacarlos y aplacarlos, sea el virus de la gripe, sea bacterias, patógenos, el coronavirus del cual ahora hablamos mucho últimamente, o intentar que nuestro sistema inmunológico no libere gran cantidad de anticuerpos que acaben equivocándose y atacando nuestras propias estructuras. En este vídeo te he hablado de 8 factores que pueden girar alrededor del desarrollo de enfermedades autoinmunes, y en el próximo vídeo te hablaré de las herramientas que podemos usar en el día a día de forma integral para abordar, mejorar o prevenir el desarrollo de estas enfermedades autoinmunes. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar más informado alrededor de vídeos de nutrición, de fisiología, de suplementos deportivos, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los próximos vídeos.